este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Kimberly Taveras. Sí, antes de iniciar con mi comentario principal, yo quiero felicitar esto que aconteció ayer en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto de ley que administra los bienes incautados. Y quiero hacerlo porque, de cierta forma, antes había muchas quejas de que no podía ser juez y parte el Ministerio Público de incautar los bienes y también administrarlo. Y habían incluso muchos casos donde se incautaban bienes con un proceso y luego se demostraba que esa persona era inocente y que quien había hecho el proceso solamente le interesaba manejar esos bienes de esa persona en cuestión. Y esto representaba un peligro por el manejo de esos bienes. Entonces ahora el Poder Ejecutivo sometió un proyecto que es una complementación de la Ley de Extinción de Dominio, aprobada también en este gobierno, que busca la creación de un instituto para el manejo de los bienes incautados. El instituto se llamaría Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominios, INCABIDE, con autonomía y personalidad jurídica y sería manejado por el Ministerio de Hacienda. Yo veo muy bien esto, creo que complementa de manera estratégica la aprobación también de la Ley de Extinción de Dominio y que se esté regulando en el país, que de manera que en 5 o 6 años podamos ver los frutos de todo este fortalecimiento institucional que se está haciendo alrededor de esta ley y que solamente se podrán hacer cuando haya una sentencia definitiva, lo cual es muy importante porque el tratamiento que se le debe dar a una persona que está siendo procesada no es el mismo que se le debe dar al que ya ha sido condenado y a sus bienes tampoco. Yo quiero que ustedes sepan que había muchos de esos edificios que se deterioraban, que tenían ellos entonces que asumir el mantenimiento, mientras tanto vehículos también que eran manejados y asignados porque lo asignaban, lo usaban y se deterioraban totalmente. Cuando el caso venía a terminar, que le devolvían su bien a quienes se lo devolvían, porque a mucha gente incluso no se le devolvía, pues ya el ciudadano había quedado con el daño hecho del deterioro de la propiedad que no la podía usar y que sí la estaba usando otra persona. Incluso cuando es un apartamento, tiene que pagar el mantenimiento, el uso de las áreas comunes y no había procedimientos para eso. Qué bueno que se esté complementando la Ley de Extinción de Dominio con esta ley que crea este Instituto para el Manejo de los Bienes Incautados. Quien está sustentando el proyecto, quien lo sustentó en la Cámara Baja, fue Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo y ahora eso va al Senado, donde de seguro que también va a ser aprobado rápidamente. Bien, ahora sí. Ustedes saben que hoy es Día del Turismo y que el presidente incluso estuvo en La Romana y en otros lugares del país inaugurando obras que se hicieron. Incluso hay una portada, hay una sobreportada en uno de los medios de comunicación tradicional, medios escritos, donde se destaca un antes y un después de esa obra construida en La Romana, ¿verdad? En un muellecito, en un mirador que estaba bulevar, que estaba abandonado y pues se construyó. Y ciertamente nosotros que hacemos turismo interno y que andamos en muchos lugares del país, nos hemos dado cuenta que es importante lo que se ha hecho con Pedernales, el master plan, y donde no hay nada que se comience y que se tenga una planificación a largo plazo. Pero hay destinos turísticos que ya hay una población cautiva que creo que necesitan poca inversión, como lo es La Terrena, que vi que el Ministerio de Turismo está haciendo una inversión ahí en el área que se quemó, pero ahí hay muchísimos lugares donde se pueden hacer inversiones pequeñas y que pueden desarrollarse, que no necesitan crear un público, porque ya hay un público de hecho cautivo. Y así muchos lugares del país, si lo visitamos uno por uno, vemos que ya tienen visitantes fijos y que el gobierno no ha invertido prácticamente nada, que con pocos recursos se pudieran crear destinos turísticos que fortalezcan esa diversificación turística que el ministro de Turismo, David Collado, ha dicho que se necesita en el país. ¿Y por qué necesitamos hacer crear la diversidad de destinos turísticos y aprovechar lo que tenemos, sobre todo en temas culturales, en el turismo de salud, en el turismo también, en el ecoturismo,
Y todo esto porque tenemos una gran realidad, que es el sargazo y otros factores que van a hacer que el turismo de playa, que es el que ha caracterizado nuestro país, cada año vaya disminuyendo. Entonces debemos ir focalizando ese turismo que tenemos hacia otros tipos de intereses nacionales, como es la zona colonial, que está hermosísima y que cada día se va fortaleciendo, y que esperamos que en algún momento la calle El Conde, como hemos dicho incansables veces aquí, pues se pueda reestructurar. También hablar un poquito, complementando eso mismo, del tema del sargazo, que se anunció aquí en la celebración del 51 aniversario del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, a través de su rector, el señor Julio Sánchez, de que el proyecto ya lleva 3 meses detenidos en la red universitaria de Sargazo, que es la que está llevando a cabo estos procesos de investigación científica para poder arrojar luz sobre qué podríamos aprovechar, qué podríamos hacer con el sargazo, sobre todo el aprovechamiento industrial, que las empresas están muy interesadas, y que se creen los incentivos necesarios. Pues se había ofrecido de parte del gobierno $1 millón para iniciar estas investigaciones científicas, que realmente son muy importantes, porque como país solemos actuar sobre las situaciones cuando la tenemos encima. A veces cuando yo hablo de ese tema aquí, siempre viene Víctor y los demás, el sargazo. Bueno, tal vez a ustedes eso no le sea de gran importancia, pero ustedes pueden estar seguros que todas las familias que viven del turismo en todas las costas que afecta, y también los hoteleros que tienen que gastar millones y millones limpiando la costa, y sobre todo que eso afecta al turismo dominicano, que ahora mismo es una de las principales actividades económicas del país, pues sí les interesa. Entonces, por eso yo quiero hacer un llamado de que nos pongamos en serio con esto. Y esa red universitaria de Sargazo, que está integrada por una gran cantidad de universidades prestigiosas del país, y que se creó un debate nacional y que en cierto momento eso ocupó la opinión pública por varias semanas, que no se quede ahí, y que no esperamos que llegue una gran cantidad de sargazo de nuevo para poder tener esa conversación, igual que las tormentas eléctricas que hemos visto en aumento. Yo quiero decir, hablando hoy también sobre el mismo tema de turismo, ya que hoy celebramos el Día del Turismo y el gran avance que hemos tenido del turismo en el país, porque si algo se le puede decir a este gobierno que ha hecho bien, ha sido el tema del turismo. A mí me parece que ese es el buque insignia de este gobierno, la revolución turística que ha tenido. Entonces, ahí mismo, decirles que en la zona colonial y en algunos lugares se hizo un buen trabajo metiendo el cableado que se ve por encima, por debajo de la tierra, soterrado, bien organizadito. Cuando usted va ahora y usted iba antes, usted ve un antes y un después, y usted dice, pero esto se ve impecable. ¿Y cómo es que se puede apreciar esto? Es por eso. Ojalá que en todas las remodelaciones turísticas que se hagan en estas ciudades turísticas del país, por lo menos en estas ciudades, podamos incluir ese proyecto, y que se haga en combinación con los ayuntamientos, que son los más interesados, porque ahora estamos viendo otro fenómeno natural, que son esas tormentas eléctricas, que van a afectar también mucho ese turismo y el balneario y todo. Entonces, las principales ciudades del país, sobre todo las ciudades turísticas, que estamos recibiendo 10 millones, que es el objetivo, ¿verdad? Casi la misma población dominicana, tenemos que ocuparnos de ellos y hacer una planificación estratégica en torno a eso para seguir fortaleciendo el turismo dominicano. Gracias, Jessy.